Saludos, bienvenidos al episodio número 516 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, hoy con otro programa auspiciado por la Academia de la Historia de San Germán, quienes mes tras mes nos auspician al menos un programa. Hemos tenido hasta tres programas en un mes gracias a las coordinaciones que los amigos de San Germán nos ayudan a hacerlo o nos hacen y luego nosotros las transmitimos aquí. Y cada uno de esos programas ha sido excelentísimo. Hoy vamos a tener al doctor Rafael Torrech San Inocencio, quien va a estar hablándonos sobre el origen de los nombres de los barrios de San Germán. También quiero aprovechar enviarle un saludo al presidente de la Academia de la Historia de San Germán, que está con nosotros, pero está en Europa ahora mismo haciendo realizando unos asuntos que tiene pendientes por allá, al doctor Carlos Rivera Vélez. De una vez agradezco a todos los demás miembros de la Academia de la Historia de San Germán, que siempre están allí con nosotros y siempre nos están apoyando, al público del antiguo partido de San Germán, que incluye a todos esos municipios del suroeste y del noroeste de Puerto Rico, que también están allí presentes, y a nuestro público regular que siempre está pendiente a nuestra programación y que gracias a ellos llevamos los 516 episodios hasta el momento desde el 2020. Nada, sin más preámbulo, doctor Rafael Torres, saludos, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenas noches, muchas gracias y siempre encantado de estar aquí con ustedes. Es todo un reto esta presentación por varias razones. Primero, bueno, porque San Germán tiene 19 barrios, pero también porque San Germán tiene una muy, pero que muy intensa, profunda y, y diversa historia. Y además que yo sé que en San Germán hay muy buenos historiadores y hay personas que cultivan la historia. Así que yo voy a hacer mi intento, ¿cómo es? Mi mejor intento de, de básicamente cumplir con ustedes, pero yo sé que muchas personas que están en el público y que estarán en el público ahora y en las grabaciones posteriores cuando se ponga en YouTube, posiblemente saben más de historia de San Germán que un servidor. Así que yo estoy muy consciente de eso y con mucha humildad lo digo. Yo me especializo en los barrios y trabajo la toponimia. Y yo voy a hacer mi intento de aportación a la vasta y profunda historia de San Germán. Tengo que, antes que empezar, como siempre, no voy a, sabemos que el formato es más breve que los otros coloqueos que pueden durar 2 horas, así que voy a estar adelantando una serie de contenido resumido que usualmente le damos un poquito más de tiempo y quiero también reconocer las grandes obras y me siento muy orgulloso de tener una edición original de don Aurelio Tío, de básicamente la Fundación de San Germán y una bastante antigua de Vélez de Jardán, que básicamente fueron autores que tuvieron mucho que ver con la construcción de la historia nacional, pero particularmente la historia de, de San Germán. En esta presentación ustedes van a ver varias ejecuciones de, de inteligencia artificial. Les voy a enseñar la primera, pero quiero hacer una aclaración. Las ejecuciones que hacemos de inteligencia artificial se basan en fotos reales y tratamos de controlar el ímpetu que a veces tiene el sistema de crear cosas que no existen. A veces eliminamos cosas que existen en las fotos. Por ejemplo, en esta foto había niños y uno de mis programas de inteligencia artificial no trabaja en las imágenes si hay niños, pero que tengan consciente, no voy a poner las fotos originales en todas las instancias en donde utilicemos inteligencia artificial, pero tengan presente que todo está basado íntegra y cabalmente en una imagen y cuando hacemos la inteligencia artificial le decimos 4 o 5 veces al sistema que no puede añadir protagonismo ni que puede crear, que tiene que atenerse a la imagen y a sus elementos y básicamente ser fiel a la imagen, ya que es una imagen histórica.
pero para que tengan una idea de las cositas que hacemos, porque nos ayuda no solamente a ver los detalles de las fotos, a traerlas a la vida, pero también a animar un público joven que está muy acostumbrado a ser estimulados por imágenes. No voy a ponerles sonidos porque distorsiona en Zoom, pero tienen sonido. ¿Ves? Esto es un ejemplo de lo que podemos hacer y cómo les podemos dar un poquito de vida a estas imágenes. Van a verlas salteadas a través de toda la presentación. Este De es mi... hecho, quien la quiera disfrutar con sonido puede visitarte en tu página, en Facebook o en Instagram y las puede ver. Sí, yo hago unos reels. Estoy tratando de averiguar cuál es la palabra correcta para los reels, que no sean videos. Cortos. Eh, ¿Perdón? ¿De qué? Unos cortos, unos cortos. Ah, mira, unos cortos que hacemos para promocionar esto. Estamos muy contentos porque ya hay más de 25.000 personas que han visualizado las diferentes ejecuciones. En esas ejecuciones sí le añadimos música, ya sea música clásica, ya sea música criolla, ya sea eh, música puertorriqueña típica o guitarra clásica, etcétera. Así que los recomendamos que sí que entren. Hay muchos reels, no solamente los de esta ejecución, los de otros coloqueos y otros reels que uno crea tratando de ambientar la historia y de nuevo, tratando de atraer nuevos públicos a este campo. Básicamente lo voy a decir lo más rápido posible, porque hay otros coloqueos, como vamos a ver, que entran en detalles. Todo esto empezó con una tesis de maestría del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que estamos celebrando la sesión, después de 50 años, el centro ya tiene su propia sede propia. Yo estoy muy involucrado en ese proyecto y fue una tesis de maestría que comenzó con una epifanía, como yo diría. Yo vi mi primer mapa de barrios trabajando en la oficina de planificación de la Universidad del Sagrado Corazón antes de ir a trabajar en la de la Universidad de Puerto Rico. Y yo quedé fascinado con la idea de un mapa de barrio, lo vamos a ver, porque yo nunca había visto Puerto Rico de esa manera y empecé a tratar de averiguar cómo trabajar la historia de los barrios. En aquel momento nadie, todos los libros de historia, partían del inicio de los municipios, pero nadie trabajaba lo que yo llamo la prehistoria de los municipios, que son los barrios, como vamos a ver y los topónimos de los barrios. Y fue bastante cuesta arriba conseguir lectores de tesis porque mucha gente me dijo es que los barrios no tienen historia. Afortunadamente, como siempre digo, hoy en día todos los historiadores empiezan, la microhistoria no consideraba los barrios, para que tengan una idea, todos los historiadores que trabajan en historia regional comienzan ahora con básicamente análisis de lo que pasaba, lo que había allí antes de los barrios, antes de los municipios, y utilizan, como vamos a ver, los hatos, las estancias, las ermitas, las parroquias, como antecedentes de los municipios, y esos nombres de esas localidades todavía en muchas instancias, en muchas más de las que usted se imagina, persisten en Puerto Rico para denominar nuestros barrios. Esto evolucionó en un libro que se llama Los Barrios de Puerto Rico, que está por aquí. El libro básicamente fue para inaugurar la colección Doctor Arturo Morales Carrión de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, hoy Humanidades Puerto Rico, eh, y fue muy significativo, yo creo que lo puse al derecho, sí. Fue muy significativo porque don Arturo fue una persona muy importante, un mentor en mis estudios, igual que el doctor Alegría, y fue todo un honor inaugurar la colección con este trabajo, que es una síntesis de la tesis. La tesis original tiene más de 1.300 páginas y estamos buscando, vamos a ver si la levantamos en PDF porque tiene tanta y tanta información. Tiene dos tomos. El segundo tomo, simple y sencillamente, son enumeraciones de barrio por categoría con notas al calce, que ustedes van a ver algunas de ellas, sobre lo que investigamos en aquella época cuando éramos jóvenes y apasionados, etcétera. El libro fue publicado en 1999 y está disponible únicamente en la Fundación, sin costo. No está disponible en las librerías. No lo busque en Amazon, que se lo van a vender por 150 y 200 pesos cuando básicamente puede llamar al 721-2087 Humanidades Puerto Rico y procurarlo y hacer arreglos de empaque, o si está en Valleja, ir al tercer piso de la nueva y fabulosa sede de Humanidades Puerto Rico y procurar el libro.
Así que lo convidamos, eventualmente vamos a sacar una edición nueva, así que aproveche que es la nueva, no creo que sea gratis. Así que ahí está la génesis de esto. Además, ha habido un montón de coloqueos y conferencias ilustradas sobre la toponimia de los barrios y su historia y sus orígenes, que son referencia y que están en mi página de YouTube, que es Rafael Torresa de Inocencio Historiador, y en otras páginas que vamos a mencionar ahora. Como van a ver, hay un montón de conferencias. Yo perdí la cuenta, que tienen que ver con áreas geográficas como Santurce, fueron tres coloqueos para la campechada, porque son 40 subbarrios que tienen que ver con las devociones, con los comisarios de barrio, que fue un tema que impulsó mi tesis doctoral, que es sobre caciquismo, y básicamente sobre la persistencia indígena, que la vamos a mencionar, y sobre San Juan y otras áreas, la de los Atos, que la voy a mencionar ahorita, que son dos conferencias también, la de los rastros del descubrimiento y la colonización de nuestros Atos, los rastros que tienen que ver con el español de antaño, y eso es simplemente una muestra. Y el de la evolución de los municipios, que tiene que ver también con los barrios, que básicamente fue con la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Todo eso lo pueden conseguir tanto en la página del Instituto de Cultura, y en la página de la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, ahí está el enlace, y en la página Rafaela Torres de Inocencio Historiador en YouTube. No están todas, como usted va a ver, yo estoy todavía subiendo y voy a empezar a subir los reels también, los cortos, porque ha habido mucho interés en los reels, y ya uno entra a Google y a los buscadores y va a encontrar, por estos barrios, va a encontrar un montón de cosas, inclusive artículos particulares sobre barrios específicos que se publicaron en Lapicero Verde, en 80 grados y en otras publicaciones, algunas de las cuales ya están extintas. Pero aquí ya es otro enfoque y vamos a trabajar barrios en particular. Eh, lo más cercano es el barrio Río Prieto, que fue parte de San Germán, pero hay varios artículos particulares sobre diferentes barrios disponibles. No están necesariamente en la página de YouTube, pero están disponibles a través de Google. Así que hago esta aclaración porque realmente esto eh, no podemos cubrir, o sea, estaríamos mucho tiempo cubriendo todos los fundamentos del estudio de los barrios y su toponimia y su historia, y no podríamos llegar a los barrios de San Germán. Así que vamos a hacer un pequeño, breve recuento, y me disculpan porque en algunas instancias es posible que ustedes encuentren temas en particular que les interesan, que sepan que esos temas están siendo tratados en otras conferencias ilustradas que están disponibles en YouTube, de nuevo, tanto en el instituto como en la Fundación Felisa Rincón de Gautier. El fundamento filosófico, hay un fundamento teórico, pero el fundamento filosófico de esta investigación tiene que ver con mi estudio de don Eugenio María de Hostos. Todo el mundo habla de Hostos, pero nadie lo estudia. Y en ese estudio, básicamente yo me sorprendí positivamente, me impresioné con su tratamiento de la geografía y su visión transdisciplinaria de cómo diferentes áreas, disciplinas podían integrarse. Y por ejemplo, él empezaba a explicar la geografía mezclándola con dibujo mecánico. Y decía, dibujen este cuarto, dibujen esta ala, dibujen esta casa, dibujen este vecindario, dibujen este barrio, dibujen este municipio, esta región, etcétera, y partan del estudio de la historia y de la geografía desde el punto más cercano al más lejano, no que como mi nieta que le enseñan el mapamundi, como dice ella, y le dicen Puerto Rico es esa manchita, y a veces no es muy fácil para un niño, no fue para mí definitivamente cuando era joven, entender cómo esta isla tan preciosa con tantos montes, montañas, playas, es una manchita en el mapa. Así que Hostos nos convida, y esta investigación también, a comenzar a estudiar a Puerto Rico desde lo más cercano y lo más íntimo, y vamos a ver otros sustratos teóricos al respecto a través de la conferencia de hoy. Puerto Rico estamos acostumbrados a verlo en este mapa de 78 municipios o pueblos.
Y esta es la forma en que muchos de nosotros abordamos la geografía insular. Sin embargo, hay otra geografía, que es la geografía de los 902 barrios. Eh, no voy a entrar en la evolución de los barrios, pero realmente para que tengan una idea, los barrios fueron aumentando en el siglo XIX según aumentaba la población de Puerto Rico. O sea, al principio del siglo XIX, la primera enumeración de barrios que vamos a ver, que es la de Pedro Tomás de Córdoba, pues habían como 200 o 300 barrios. Ya al final de siglo, eh, habían alrededor de 800, porque si tú pones, y lo ponemos en algunos, tú pones una razón de aumento de población con aumento de barrios en una gráfica, vas a ver que hay una correspondencia bastante cercana. También vas a ver que en los barrios del oeste hay más barrios y son más pequeños, porque esta fue la área de Puerto Rico que se colonizó primero y que tuvo más población en un principio, y opuesto al área este que a través de los ataques de los caribes, de los taínos, eh, o de los que fueran, porque eso está en disputa, toda esta región del este de Punta Santiago, de Humacao, las sublevaciones indígenas estuvo 100 años sin colonizarse. Así que la población sí tiene que ver con la dimensión de los barrios. La dimensión de los barrios es sumamente arbitraria y en el siglo XX se detiene el crecimiento de los barrios porque ya no es necesario que haya un comisario o un alcalde de barrio que los regente. Eso es otro tema muy interesante, los comisarios de barrio y los orígenes del control local en Puerto Rico. Y los comisarios de barrio son personajes muy importantes en nuestra historia, pero muy anónimos. Y ya básicamente llegó un momento donde no es necesario tener un comisario, solamente un comisario de barrio. Como vamos a ver, vamos a tener un Oconuco alto, un Oconuco alto, bajo, un Duey, dos Duey, un Caín alto, un Caín bajo. El origen de esa división en muchas ocasiones es por petición del alcalde de barrio, que él ya no puede realmente supervisar la vida cotidiana de ese barrio y se hizo necesario dividirlo. Ya en el siglo XX el aumento de barrios ha sido mínimo. En los últimos 20 años solamente se han creado tres, se han oficializado tres barrios adicionales, dos en Maunabo, uno en Trujillo Alto, porque ya realmente hoy en día los barrios no tienen ningún, pero ningún tipo de relevancia que no sea básicamente como vamos a ver el mapa electoral. ¿Ok? Pero en términos teóricos, unos minutitos más para que sepan de lo que estamos hablando cuando hablamos de los barrios. Hay una jerarquía que va de municipio a barrio. Este es el municipio de San Juan. Este es el barrio de Santurce, que es uno de los barrios más poblados de Puerto Rico. Y este es el subbarrio de Barrio Obrero, para que tengan una idea. ¿Qué sucede? Bueno, esto es sumamente atípico. O sea, el municipio de Santurce tiene 40 subbarrios. eh, el municipio de San Germán solamente tiene tres subbarrios y son en el barrio Pueblo. Pero cuando hablamos de barrio, no todo lo que yo conozco como un barrio es un barrio. Tú me vas a decir que Barrio Obrero no es un barrio, pues censalmente hablando, y el punto de referencia es el censo para oficializar los barrios. Él no reconoce al barrio obrero y no reconoce a, no sé, a Las Casas o no reconoce a Ceboruco como barrio, ni Villa Palmera, para que tengan una idea, sino que los reconoce como subbarrio. Y es importante, no es que la gente me dice, pero ven acá, es un barrio. No, yo entiendo que es un barrio, pero censalmente hablando, no es un barrio y desafortunadamente cuando trabajamos la tesis nos concentramos en esos 900 barrios, más o menos, que estaban, el objeto de estudio fueron los 900 barrios oficiales del censo. Poco a poco y por culpa a veces de Pablo Crespo, hemos entrado a bregar con sectores como el caso de Santurce y es otra historia. O sea, los sectores tienden a ser, digo, los sectores y los subbarrios tienden a ser otras construcciones que son más difíciles aún de poder esto reconstruir. Y aparte de que los subbarrios y los barrios tienen los sectores, y los sectores sí que son bien difíciles porque son nombres que se le dan a las localidades y que no tienen ningún tipo de racionalidad
y que básicamente no tienen tampoco, eh, o sea, están constantemente cambiando. Es bien difícil. El Caguas hizo un gran trabajo y no es el único en cartografiar los sectores, pero los sectores están constantemente cambiando porque venden una finca y hacen casas y todo lo demás y le ponen un nombre. Aparte que los alcaldes le ha dado últimamente con cambiar los nombres tradicionales de los sectores para, no sé, para congraciarse con líderes comunitarios y todo lo demás, lo que está bien, pero es importante entender que muchos de esos nombres son legados históricos. Por ejemplo, uno de los ejemplos que yo más uso aquí en el área de Río Piedra es que el sector de Morcelo, en Caimito, aparece en las actas del Cabildo del siglo XVII con el nombre de la Cuesta de Morcelo. O sea que esos nombres son bien antiguos y si los cambias, desaparecen. Y pues nosotros los historiadores perdemos. Aquí en Guaynabo está el sector Tomé, que está al otro lado de la Muda. Ese nombre es antiquísimo. De la misma manera, las divisiones de los barrios son sumamente arbitrarias. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo sentado en el barrio Santa Rosa de Guaynabo, pero si yo vivo en una finca, si yo me muevo hacia el sur, hacia la colindancia sur de esta finca, y abro el GPS, me va a decir que estoy en el barrio Guaraguao. O sea, no hay una conciencia de dónde termina un barrio, de dónde no termina. Si usted no sabe dónde es su barrio, posiblemente va a poder averiguar de dos maneras, en la escritura de su propiedad o en básicamente los distritos, las jurisdicciones que se utilizan para los centros de votación. Porque realmente si hay algún propósito en este momento histórico para los barrios es servir de fundamento para las elecciones, para configurar los distritos representativos y senatoriales que tienden a evitar romper los barrios como unidad geográfica y segundo, esto como básicamente un punto de referencia para saber dónde usted va a votar en las elecciones. Así que después de 200 y pico de años, casi 200 años de historia de los barrios formales, los barrios como entidad formal de una unidad administrativa del gobierno, desafortunadamente, pues esa es la única función que tienen y por eso también son bien arbitrarios. No hay, y no lo cubrimos en este webinar, pero no hay un tamaño promedio. O sea, el barrio, el municipio de Cataño es más pequeño que el barrio de Sabana Seca, que le queda al lado, para que tengan una idea. O sea, no hay un patrón en particular y un barrio como el barrio Lapa de Salinas es más grande que yo creo como 7 u 8 municipios en Puerto Rico. O sea que no hay una racionalidad con los barrios, pero los barrios son un sujeto de investigación histórica. Brevemente, no voy a tomar más tiempo, los barrios realmente nacen oficialmente como unidad administrativa del gobierno en principios del siglo XIX, ante la necesidad de los municipios, de los poblados, de cobrar impuestos. Sí, los impuestos siempre están ahí. Y básicamente al principio del siglo XIX eh, se hace necesario crear jurisdicciones dentro de los pueblos para enviar una persona a cobrar impuestos en esas jurisdicciones mediante la otorgación de una cédula o un carné de impuestos. De ahí en adelante, esas personas evolucionan como alcaldes de barrio, como supervisores de esas jurisdicciones, y encima de eso, después se convierten en instrumentos de seguridad del Estado a través de los bandos de policía y buen gobierno de Miguel de la Torre, y otro, el bando negro, las libretas de jornaleros, quien las firmaban eran los alcaldes de barrio y todo lo demás. Pero ese es otro coloqueo muy interesante con relación al rol de los comisarios de barrio y al rol de los barrios en la protección de los intereses del Estado en las comunidades rurales. Tenga presente que en el siglo XIX la mayor parte de la gente en Puerto Rico vivía en el campo. O sea, Íñigo Abad y la Sierra, al final del siglo XVIII, decía que los pueblos eran la iglesia y dos o tres casas, y la mayor parte de la gente bajaba a la iglesia en las fechas de guardar. Por eso es que se quedan las ermitas. Vamos a hablar de la ermita de Rosario, por ejemplo, porque la gente era bien difícil bajar a asistir a misa. Y hasta habían concesiones de personas que vivían en lugares apartados que no tenían que ir a misa todos los domingos. Pero
lo que era Semana Santa y lo que era Navidad y lo que era otras fechas, la gente tenía que ir a misa. Así que los pueblos realmente no se desarrollan hasta que se desarrolla en Puerto Rico un sentido más capitalista, eh, de lo cual ya hemos hablado también en Santurce. Los morenos y las poblaciones libertas en Santurce tienen mucho que ver con el desarrollo de ese movimiento esto capitalista, porque es y en Atotejas, por ejemplo, en Bayamón, porque tenemos unas personas que empiezan, que no tienen tierra y que empiezan a vender servicios, y eso crea el desarrollo urbano. Pero de nuevo, eso lo vamos a bregar en otros coloqueos y están disponibles. Cualquier cosa se comunican con Pablo, y si Pablo eh, eh, o por el chat nos deja saber si le interesa, y podemos esto darle los enlaces para que los puedan ver. ¿Ok? Eh, Ahí acabamos. Antes de que hubieran barrios como tal, en el siglo XIX, las localidades en Puerto Rico se conocían como sitios o pasos. El sitio de de Sabanayana, en Río Piedra, fue el lugar en donde, donde se relocalizaron las colonias de emigrantes de las Islas Canarias que vinieron a Puerto Rico a sustituir la mano de obra indígena y a complementar la africana, que llegó a la afrodescendiente o la nacida en África, que llegaba a Puerto Rico. Así que el sitio era una forma de darle un nombre particular a un lugar que de otra manera hubiera sido un lugar descampado, totalmente inculto, como decía en aquella época. Así que de buenas a primera, pues este sitio se llama Sabanayana y este sitio se llama Santolaya. Y este sitio, ¿por qué? Porque ese era el hato de Gregorio de Santolaya y todo lo demás. Y empiezan a surgir los nombres de lugar en Puerto Rico. Tenga presente que cuando se establecen los barrios a principios del siglo XIX, Puerto Rico contaba con apenas 120.000 habitantes. O sea, Puerto Rico no era un país grandemente habitado, de los cuales la mayor parte de ellos vivían en el campo, no en las ciudades ni en los poblados. Los poblados empiezan a surgir de una forma sumamente intensa y acelerada en el siglo XIX, con el aumento poblacional que lleva a Puerto Rico de prácticamente 100.000 habitantes a 1 millón en un siglo. O sea, se multiplica por 10 la población de Puerto Rico, abonada por muchas causas que tienen que ver con la cédula de gracia y con las personas que eran leales a España, que abandonan Sudamérica luego de las guerras de independencia y muchos otros factores. Y en ese momento, pues entonces sí empiezan a aumentar los nombres de lugar, los poblados, etcétera. El otro sitio bien importante cuando miramos las actas de Cabildo son los pasos. Y los pasos son los puntos en los ríos donde se vadeaba el río. El Paso de Palo Seco, vamos a dar una conferencia el año que viene sobre el poblado de Palo Seco, que es muy cercano a mi corazón porque mi familia es de Palo Seco originalmente. Pues, pues como vamos a ver cuando veamos el barrio de Ancones, mi familia corría un ancón en el Paso de Palo Seco, que era muy importante, que le dejó muchas ganancias. Y ese lugar, pues ese era el paso de Palo Seco. Igual el paso del Portugués en Ponce es el que lleva a nombrar el río Baramaya como río portugués. Así que esos son los otros nombres de lugar que surgen, ya sea en sitios o en pasos, y hay múltiples ejemplos de eso. Esos pasos, muchos de ellos fueron sustituidos por puentes, pero yo recuerdo en Guaraguao arriba, que cuando era chico, al frente de las canteras, eh, habían pasos de río todavía. O sea, el carro tenía que bajar, cruzar los chinos de río y subir, y cuando estaba crecido, pues se acabó lo que se daba, no había puente. Ahora hay un puente en ese lugar. Pero básicamente el referente más importante, pero mucho más importante para poder identificar los nombres de lugar en Puerto Rico fueron los hatos. Los hatos fueron la forma de propiedad territorial predominante en el siglo XIX, perdón, en el siglo XVIII, XVII y XVI. Y básicamente eran fincas de una grandísima extensión, para que tenga, Utuado era un hato, el hato de Utuado, y cubría varios municipios actuales en donde se cebaba ganado. El ganado podía ser yegua, por eso es que tenemos sabana yegua.
en Laja, que fue un barrio de San Germán, se tenían mulas, por eso que tenemos el barrio Mulita y Mula de Aguas Buenas y de Patilla. Se cebaban cerdos, por eso es que todavía queda el nombre de Atopuerco en lo que es hoy Campo Rico, hasta ovejas, porque en Añasco hay un barrio ovejas. Así que esa forma territorial fue la más importante en Puerto Rico porque se prestaba para muchos usos. A través de Francisco Moscoso, del querido Pancho, en su libro sobre agricultura de Puerto Rico, él nos trajo a colación de que en la Dama a Caballo de Campeche, una de las versiones de la Dama a Caballo, y tiene que ver que ese cuadro es chiquitito, en el fondo no es la única instancia donde Campeche nos cuenta cómo era Puerto Rico en el siglo XVIII a través de sus cuadros. Tenemos un gato, la única imagen que tenemos de lo que era un hato, y tenemos una casa, almacén, abajo el almacén, un trapiche y toda esta extensión en donde se pastaba ganado y se utilizaba también los árboles y se iba descampando el área, utilizando los árboles para carbón y para otros usos similares y para construcción, etcétera. Y gracias a la inteligencia artificial, bueno, gracias a Campese tenemos esta imagen extraída del cuadro que gracias a la inteligencia artificial podemos visualizar un poquito mejor. Fascinante, ¿no? Y esto es fiel a la imagen original. Así que esto es un hato. Y en Puerto Rico, pues desafortunadamente no se ha cultivado tanto el estudio al hato. Pancho es una de las personas que más lo ha trabajado en un libro que es sobre los hatos. Pero los hatos tenían muchas funciones y de nuevo hay un coloquio que es solamente sobre los hatos. Y cuando usted ve en Puerto Rico, el doctor Rivera Vélez está recopilando estos mapas y estaba por decirle, si encuentra un mapa de datos de Puerto Rico, por favor, compártalo porque muchas personas que han trabajado los archivos españoles y de esto no han encontrado, hay numeraciones de datos y hay mapas como el mapa de Muesas que tiene una lista de los datos por municipio, pero no tenemos lo que tenemos en Cuba, por ejemplo, que son mapas de datos. Esto es de la provincia de lo que ya hoy es Villa Clara, antes era Santa Clara. Y si usted mira la forma de estos hatos, recuerdan mucho la forma de nuestros barrios. Los hatos se medían en un diámetro alrededor y se reclamaba esa tierra y eventualmente pues eso se ajustó a los accidentes geográficos, a los ríos, a las diferentes cosas. Pero si usted ve este mapa, le va a recordar este mapa en los mapas de barrio que vamos a ver. Ahora, estamos convidando desde hace años a la primera persona que encuentre un mapa. Hay mapas de datos individuales. La Sociedad de Genealogía compartió un mapa del hato de Buenavista en, en Humacao, eh, etcétera. Pero un mapa per se de los hatos de Puerto Rico todavía no hemos llegado, pero vamos a encontrarlo. Los hatos, sin entrar en mucho detalle, aportaban alimento, aportaban contrabando, aportaban energía y aportaban transporte. Los hatos eran los que nos daban los bueyes. Y gente, si usted no vio bueyes cuando chiquito se los perdió, los bueyes eran nuestros camiones de los siglos, hasta el siglo XX, hasta la década del 40 y los vamos a ver en acción un momentito. Pero también contrabando, Puerto Rico se mantuvo operando en el siglo XVII y XVIII gracias al contrabando de carne con las Antillas menores, las llamadas islas inútiles que los europeos enemigos de España colonizaron y convirtieron en grandes emporios azucareros, pero que no tenían terreno para tener ganado, para alimentarse, ni para cueros, ni nada. Así que negociaban con Puerto Rico y créame que en este contrabando estaba metido todo el mundo, inclusive los gobernadores, el clero y las élites puertorriqueñas, porque así fue que sobrevivió. Ejecución me quedó un poquito rápida, pero vamos a verla. Esto es, los bueyes movían los trapiches sacaban el melado se utilizaba
para aguardiente, pero también se utilizaba para el azúcar, etcétera, y eran sumamente importantes para todo tipo de transporte y todo tipo. Así que los hatos eran muy importantes en la sociedad puertorriqueña antes del siglo XIX y como verán en la conferencia de los hatos de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, para muchas personas, incluyendo a Pancho Moscoso y a mí, las negociaciones entre los ateros y el gobierno de los gobernadores españoles a finales del siglo XVIII constituyen en muchas formas la primera manifestación de una diferencia entre el interés español y el interés puertorriqueño. O sea, si podemos hablar de nacionalidad o si podemos hablar de sentido puertorriqueño separado de España, nosotros entendemos que las negociaciones que se dieron entre los ateros y entre el gobierno español para validar sus títulos de propiedad son la primera instancia donde en una mesa se sientan los intereses puertorriqueños, terratenientes, y los intereses del gobierno español a negociar, no a imponer. Pero eso es otra historia. La toponimia de los Hatos está regada por todo Puerto Rico. Es una de las manifestaciones más importantes. ¿Y por qué la toponimia de Hatos? Bueno, toponimia es el estudio de los nombres de lugar. Todo lo que vamos a hacer esta noche tiene que ver con toponimia. Toponimia es cómo básicamente se identifica un elemento histórico a través de los nombres de los lugares. Como ustedes verán, hemos ido identificando, y esto todavía siguen apareciendo hatos, muchos barrios que básicamente tienen orígenes de hatos. Otros se han perdido, otros han cambiado de nombre. Y es bien importante que en el área oeste, la ausencia de las actas de cabildo, que tengo entendido que se perdieron, nos dificulta muchísimo ir a un sitio donde estén todas esas referencias de Atos. Hay que hacer mucho trabajo de archivo, pero ahora con los buscadores y la digitalización se está haciendo más fácil reconstruir los datos del área oeste. Pero si usted mira a ver, la gran parte, si no la mayoría de nuestros barrios tienen nombres que vienen de los datos. Y por tanto, que lo más importante, sus nombres son muy antiguos, son más antiguos que sus pueblos. Y ahí es donde viene el recurso histórico para reconstruir una historia rural que por definición es bien agreste porque en la historia rural no hay documentos, pero de eso lo vamos a hablar ahorita brevemente. Así que les convidamos, si les interesan los datos, a que vayan a esta conferencia que está en mi página, pero también en la página de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Entiendo que son dos partes, o sea que es bien extensa, cubrimos muchísimo sobre todo lo que tenemos en términos de los rastros de los hatos en el nombre de nuestros barrios y cómo, y esto va más allá de Hato Rey y de Hato Tejas y todo lo demás, esos son los más obvios, de Hato Nuevo y Hato Viejo en Arecibo. Eh, Va mucho más allá porque muchos de los nombres que tenemos, por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos hoy, tienen el nombre, pero cuando tú investigas, eso era el hato de tal cosa. ¿Ok? Pero vamos a verlo cuando veamos los ejemplos. ¿Qué más? Bueno, vamos, se nos fue media hora. Ok, en la introducción, disculpen que la haya atropellado un poquito, pero es que queremos entrar en eso y de nuevo los convidamos a que vayan y a YouTube y vean las diferentes conferencias que están disponibles sobre diversos temas, sobre los barrios de nombres devocionales. Bueno, los vamos a ver las categorías y en muchas de ellas ya hay coloqueos o conferencias virtuales disponibles para su propia interés y curiosidad. Los barrios, tenemos otra imagen de inteligencia artificial. Esto es una escuela rural en San Germán a principios del siglo, es la arquitectura típica. Y de nuevo, resaltamos, resaltamos la importancia de los bueyes. Como yo debería hacer un coloquio de los bueyes. La importancia de los bueyes en todo lo que tiene que ver con el mundo agrario puertorriqueño diría hasta mediados del siglo XX. Ups. Otra imagen, vamos a hablar ahora de San Germán. Esta es la imagen más antigua que tenemos de San Germán. Por supuesto, es los dibujos de Auguste Ple,
que entre 1821 y 1823, en un momento de paz entre Francia y España, vino a Puerto Rico encomendado por el Museo de Historia Natural de París a dibujar los pueblos. Por supuesto, el dibujo está coloreado, el original, creo que lo van a ver ahorita, no estoy seguro. eh, y hay de varios pueblos, incluyendo a San Germán, y esta constituye la imagen gráfica más antigua que se conoce de lo que conocemos como la Villa de San Germán. Puede que haya otra en los archivos, pero algunos de estos dibujos, como usted ve, nunca se terminaron. Tú ves aquí un hombre con una cesta y un caballo, etcétera. Y obviamente, pues con la inteligencia artificial, primero los coloreamos con otros programas y los traemos a la vida. Y eso nos da una idea mejor del detalle de todo esto. Vamos a ver otra ejecución de Play cuando hablamos del barrio Ancone, porque él pintó el Ancón de Loíza y cómo funcionaba, y lo vamos a compartir con ustedes con un poquito de interpretación en inteligencia artificial. Como ustedes saben, los aguadillanos, y saben mejor que yo, San Germán no nace en las lomas de Santa Marta, nace en la costa oeste, en la desembocadura del río Gourabo, eh, yo lo pronuncio siempre mal, en lo que básicamente hoy conocemos como Añasco, y en los linderos del Hato o la estancia de Luis de Añasco. Así que volvemos a la toponimia. Añasco se llama Añasco por uno de los terratenientes, de los capitanes, perdón, de Juan Ponce de León, que se llamó Añasco, y esa costa pues se llama Añasco desde 1520, 1515, por ahí. Así que ese nombre es bien antiguo. Eh, y nace en esa área, pero como ustedes saben mejor que yo, múltiples ataques, tanto en esta costa como en la costa de Aguada, y para que tengan otra idea, el barrio Espinar de Aguada, lo que evoca es el martirio de los franciscanos que estaban en la ermita del Espinar y que fueron masacrados por los caribes. Después vinieron los franceses, después vinieron los cortarios y todo lo demás, y no queda ningún otro remedio para básicamente moverse de ahí. Si usted ve este mapa, que es del siglo XVIII, usted tiene la bahía de Aguada y la bahía de San Germán. O sea que en aquel momento todavía se hablaba de esta bahía, que es hoy en día Añasco, como San Germán. Sin embargo, con el tiempo, bueno, y lo otro es que todos ustedes saben, Puerto Rico fue dividido en dos partidos, el partido de San Germán y este excelentísimo mapa es de 1579, o sea, 60 años después del inicio de la colonización de Puerto Rico, más o menos. Y cuando usted ve, ya se hablaba del partido de San Juan, que era el partido del este, y el partido de San Germán, que estaba dividido por el río Jacagua, si no me equivoco. Yo tengo un mapa sobre eso, pero no lo puse. Y obviamente con sus parroquias, etcétera. Y obviamente pues aquí hubo un cambio, la isla de Puerto Rico se convirtió en la isla completa, y la isla de San Juan, la isla de Puerto Rico, o sea, San Juan se convirtió en la capital, en la isleta. San Germán obviamente fue cediendo sus territorios y fueron cambiando las configuraciones municipales, pero la principal que cambió fue la relocalización de la villa de San Germán a las lomas de Santa Marta. Si usted ve, el imperativo era protegerse de los ataques que venían de la costa. Así que San Germán, a diferencia de otros poblados posteriores, no estaba en la costa. Hubo intentos de establecer, por ejemplo, Añasco, en San Germán original, hubo intentos de establecer Guánica, que fue Sotomayor al principio, pero Guánica también tuvo que ver con los mosquitos y los pantanos y las cuestiones, y los indios, por supuesto, que acabaron con Sotomayor. Y hubo intentos en establecer en Guayanilla, que es una costa preciosa, que siempre ha estado, bueno, en Guayanilla hubo una colonia británica en un momento dado, que fue expulsada por las tropas españolas. Así que San Germán, a diferencia de otras localidades, se ubica en las lomas de Santa Marta, y obviamente tiene esta cadenita de lomas y montañas como una especie de protección de la costa,
para básicamente dar los ataques que se sucedían constantemente y los saqueos. San Germán fue quemada varias veces de estas personas. Eso también hasta cierto punto en varias obras se especula que una de las razones por las cuales San Germán no es una ciudad fortificada, a diferencia de otras ciudades, o sea, mm, Aguadilla, aunque la gente no lo sabe, tenía el Fortín de la Concepción, eso lo bregamos en los barrios de Aguadilla, que es otro de los coloqueos que hicimos recientemente este año, por cierto en octubre. Eh, pues está el Fortín de la Concepción, en Arecibo también se hicieron edificaciones, pero San Germán no fue fortificado y eso fue una razón por la cual los colonos estaban muy agrios con el gobierno español porque entendían que estaban indefensos. Posiblemente también eso tiene que ver con la ubicación de la vía, no por el área de Maguayo ni por abajo, por el sur, sino protegidas también por la parte de dentro, pero aparte de que toda esta área era bien pantanosa. Según San Germán se desarrolla, empiezan, como todos los lugares de Puerto Rico, a desarrollarse los nombres de lugar. Y esos nombres de lugar anteceden al establecimiento de los municipios y ya tú empiezas a ver Sabana Yeguas, Palmarejo, Lajas Arriba, Caín Alto, Caín Bajo, Oconuco, etcétera. Algunos de los cuales, Sabana Grande, eh, Bajura, Lavadero, y te estoy dando las grafías originales. Lavadero sabemos que es con V. Empiezan a darse todas estas diferentes localidades y las localidades empiezan a, a adquirir su propio nombre y el hilo conductor de estas comunidades es en muchas formas el río Guanajibo, que era muy importante. Tenemos tres barrios colindantes en Cabo Rojo y en Mayagüez, que básicamente se llaman Guanajibo, pero es extraño que San Germán no retuviera un barrio de nombre Guanajibo. Y si vas a mi página de Facebook a ver unas ejecuciones de inteligencia artificial sobre imágenes del National Geographic Society de principios del siglo XX, mm, que evocan la belleza increíble del paraje de Guanajibo que todavía se preserva. Pero la topografía era muy importante, fue muy importante, y la vamos a ver, no solamente en la defensa, en la ubicación de San Germán, las defensas, alejarse de la costa, tener unas lomas que lo protegieran, tener un punto alto. Y cuando usted mira esto, lo que ve es que San Germán, en aquella época, cuando no había Guánica, cuando no había Laja, cuando no había Cabo Rojo, en el siglo XVIII, cuando no había hormiguero, era básicamente un centro en una alta explanada bastante amplia, protegida por un loma de la costa y obviamente su ámbito cubría todo eso. Lo que sucede es que con el tiempo, San Germán, como ustedes en San Germán dicen, son la cuna de municipios, parió un montón de municipios que se fueron separando por muchas razones y los sangermeños, muchos de ellos estaban muy agrios porque muchas de las tierras mejores que correspondían a San Germán se fueron separando. Por ejemplo, los intereses de café tomaron mareado. Obviamente Cabo Rojo es el primero que sale, Hormigueros, etcétera, Laja, Sabana Grande, Guánica se separa de San Germán, se va para Yauco y eventualmente en el siglo XX se constituye como municipio aparte. Y el barrio de Río Prieto, que es un barrio que yo tengo un artículo en Lapicero Verde sobre el barrio Río Prieto, los intereses caficultores de Yauco eventualmente lo anexan. Eso llegó hasta la corona española. Esos casos fueron casos muy prominentes en términos legales se tratan en ese artículo. Eh, pero vino el auge del café, o sea, Puerto Rico, la cosecha productora de capital y de riqueza en Puerto Rico en el siglo XIX fue el café. Y nosotros tenemos una visión de la altura como un área despoblada o menos poblada. Mire, en los municipios de Utuado, los municipios de Jayuya, bueno, Jayuya viene en el siglo XX, pero los municipios de Ajunta, Lares, toda San Sebastián, el mundo del café era un mundo sumamente poblado hasta finales del siglo XIX, no solamente por los inmigrantes corsos, o sea,
Yo digo de que para el 1898, cuando el gabinete autonómico, Utuado era el único municipio que tenía su propio diputado a corte. Eso habla no solamente de la distribución poblacional, porque los distritos se hacían por población, pero también habla de la importancia económica de esos sectores. Y obviamente, pues si hablamos de los barrios de San Germán, tenemos que considerar que son 51 barrios porque tenemos que incluir los de Hormiguero, los de Cabo Rojo, los de Laja, los de Sabana Grande, los de Guánica, como vamos a ver, los de Maricao y hasta uno de Yauco, que es Río Prieto, que era parte de Maricao y que después se separó, que fue anexado a la fuerza por el municipio de Yauco por su riqueza. Guillermo Baral, tiene un libro excelente, cortito, sobre el barrio Río Prieto. Es una de las primeras instancias en donde tú tienes esto libros sobre barrios particulares en Puerto Rico y es un relato precioso. Así que es lo que hablaba con Rivera Vélez, o sea, yo no, a mí no me gusta meterle inteligencia artificial a los mapas, pero sí color. Y cuando tú le metes color a los mapas, te das cuenta de la importancia de la topografía eh, en el desarrollo de San Germán como un área que cubría toda esta área el norte de las lomas de Santa Marta y que incluía toda esta explanada y obviamente también ves la importancia de la tierra firme versus las áreas más pantanosas. Nosotros no tenemos ni siquiera una idea de los problemas que tuvieron los colonizadores con las áreas de mangle, los pantanos, etcétera, y la gran cantidad de pantanos y de mangle que fue secado en Puerto Rico y no estamos hablando del áreas oeste y suroeste. Estamos hablando de la propia área de Santurce, para que tengas un ejemplo. Tú no podías cruzar a Bayamón por lo que ves la Kennedy, y todo eso era manglar y era inaccesible. Así que tenemos que visualizar el desarrollo de San Germán topográficamente en términos de cómo San Germán se ubica en esta área suroeste de Puerto Rico y se proyecta en todas las direcciones y establece, como vamos a ver cuando hablemos de Caín, el barrio Caín, cómo básicamente se establece como parte de una ruta que conecta el área oeste con el área norte. Los primeros caminos que hubo en Puerto Rico fueron dos caminos en particular que tenían un origen indígena que conectaban San Germán con Caparra, para que tengan una idea. Hay unos ruidos raros en este barrio. Y obviamente la importancia de la topografía también influye en la forma de los barrios. O sea, tú te preguntas por qué los barrios de San Germán tienen la forma que tienen, y las vamos a ver ahora, pues muchas veces tiene que ver con imperativos topográficos, cómo básicamente la topografía creaba los accidentes topográficos y los desafíos topográficos, creaban yo espero que el mundo no se esté acabando, creaban necesariamente unas comunidades que desarrollaron su propia personalidad porque era más próximo y más accesible esas rutas. Por ejemplo, el camino de Rosario Hormigueros no se hace hasta el siglo XX, tengo entendido. O sea que el área de Rosario que vamos a mencionar tenía su propia personalidad y tenía su propia carácter, pero era un área muy, muy aislada en ese sentido que hasta coqueteó con ser un municipio aparte. Y el otro imperativo es la geografía. Si usted mira, casi todos los nombres de barrios en, no solamente en San Germán, pero en todo Puerto Rico, están vinculados a ríos. O sea, tú tienes el río Rosario, el río Duey, el río Prieto, el río, este no lo conozco, el río Rosario, el río Caín, etcétera, etcétera. Y el Guanajibo, por supuesto, que es al cual casi todos estos ríos son afluentes del río Guanajibo y que se desplaza hacia el oeste. Es una gran incertidumbre para los que trabajamos toponimia saber qué llegó primero, que si llegó primero el nombre del río o llegó primero el nombre del barrio. Usualmente lo que hemos visto es que el nombre del río en muchas instancias denomina barrio, o sea que el nombre del río vino primero y era el hato del río Rosario
o era el hato de Río Ordway, etcétera, etcétera. Pero no es absoluto, no tenemos una certeza de que siempre haya sido así. La primera enumeración de barrios en Puerto Rico que conocemos la hace Pedro Tomás de Córdoba a instancias de don Miguel de la Torre en un libro que es importantísimo y que ahora está disponible digitalmente, que son las Memorias Geográficas, Históricas, Económicas de la isla de Puerto Rico. Es una historia larga. Don Miguel de la Torre perdió con Bolívar en Carabobo, en Venezuela, y fue asignado a Puerto Rico y vivía obsesionado con no perder a Puerto Rico del dominio español. Es el responsable de la arquitectura de San Juan, que es una arquitectura inspirada en imperativos defensivos, con los patios interiores, con los balcones, uniformes, neoclásica, etcétera. Y él es gobernador por más de 20 años y hace un trabajo, todo el mundo lo recuerda como botella, pero yo creo que es una trivialización absurda de un gobierno de 20 años que tuvo sus luces y sus sombras, pero tuvo unas luces. Una de las luces son las memorias que hace su secretario, Pedro Tomás de Córdoba. Primera vez en el tomo 4 se enumeran, hace una enumeración de cada uno de los municipios y enumera sus barrios, porque ya para el 24, para el 32, perdón, ya los barrios habían sido oficializados para cobro de impuestos, para propósitos de alcaldes de barrio, para seguridad pública, y habían sido oficializados por la Diputación Provincial, principalmente, que era el cuerpo que hacía eso. En ese primer, la enumeración de barrios de Tomás de Córdoba, hay 24 barrios, de los cuales 11 sobreviven dentro del perímetro. Hay básicamente unos que están en azul, que pasaron a otros municipios y que persisten, como son todos los que están aquí en azul, y otros que eso pasa muy a menudo, que desaparecieron. Barrio Atillo, Marucabo, Montero, Jaquita. Jaquita tal vez es Agüita, que existe. Pero ese es otro problema que tenemos con los barrios y es la inexactitud de los nombres que a veces nos preocupa y nos de esto. O sea, Pedro Tomás de Córdoba, hay alguna gente pues lo critica porque tiene muchos errores, pero caramba, fue la primera enumeración, Jesús. Después pidieron otras correcciones, la década de 1840 y 50, descripciones de cada uno de los pueblos, descripciones que han sido publicadas y que están en el archivo y que son excelentes y que no son uniformes, no las hay para todos los pueblos. En esas también vas a ver los problemas ortográficos o con U sin H. Tú vas a ver aquí que Dwayne, ¿dónde está Dwayne? Dwayne se escribía diferente, Cotubí se escribía diferente, Cotubí con se escribía, etcétera, 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 etcétera. Y obviamente, pero ahí es el punto de partida, en donde tenemos los primeros. Estos 11 barrios son los barrios originales según Pedro Tomás de Córdoba. Después se crean barrios adicionales o se dividen los barrios en dos partes. San Germán tiene 19 barrios. Es el noveno municipio con más barrios de todo Puerto Rico. Y no solamente eso, hay municipios que tienen más barrios como Ponce. Pero gente, en Ponce es gigante. O sea, es un municipio relativamente moderado en extensión, moderado tirando a pequeño, pero que tiene muchos barrios y eso tiene que ver con la población y con el desarrollo temprano de la jurisdicción. Ahí están los nombres de todos los barrios y cuando usted dice, pero ¿por qué esta forma? Pues estos imperativos geográficos, por aquí es que va la cordillera, por ahí es que baja la cordillera, aquí es el área en donde tenemos una especie de llano y aquí tenemos las lomas que están al sur. Y estas formas de estos barrios tienen mucho que ver con la topografía y la hidrografía. Recuerde que ellos eran y obviamente ningún poblado podía subsistir en Puerto Rico si no tenía un río cerca. Así que usted va a ver que todos los pueblos antiguos de Puerto Rico tenían un río que no es jamás el río de hoy en día, que tenía unos caudales que eran mucho más grandes y mucho más caudalosos de lo que eran hoy, y suplían agua y también surtían fuerza hidráulica para muchas operaciones que se hacían en términos industriales y agrícolas. Esos 19 barrios tienen 14 nombres o topónimos. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos 4 barrios que son homónimos colindantes. ¿Qué quiere decir eso? Que son barrios con el mismo nombre y que colindan. Como son Caín Alto y Caín Bajo,
Bueno, vamos a ver ahora cómo son, yo hago las cosas y se me olvidan. Duey alto y Duey bajo, como son Oconuco alto y Oconuco bajo. Fíjese la extensión de este barrio. O sea, Oconuco fue un barrio, un solo barrio, y cruza literalmente del norte de San Germán hasta prácticamente, no el sur, pero por lo menos el final al oeste del llano, donde básicamente Sabana Grande abajo, por ejemplo, es el llano, y aquí está el barrio Pueblo, etcétera. O sea, esta parte, como vimos, es más llana, y aquí tenemos las lomas, y aquí tenemos la cordillera bajando con toda su fuerza. Aparte de eso, tenemos los tres barrios Rosario, de los cuales vamos a hablar, que también están Rosario Alto, Rosario Peñón y Rosario Bajo. Rosario merece su propia historia, y ha habido varias personas que me han preguntado, porque han estado investigando, porque dentro de San Germán, Rosario tiene su propia personalidad. Sé que hay un proyecto que me trajeron y que yo no he podido ir a visitar, de la Fundación Bravo, en mi otra vida, de gestor de proyectos, en donde básicamente hay un interés. Ellos han reclutado, con apoyo de la Fundación Bravo, eh, jóvenes, y lo están adiestrando para ser guías turísticos en Rosario, porque Rosario tiene una gran historia. Pero vamos a hablar de Rosario brevemente en unos minutos. También hay lo que llamamos los barrios homónimos, colindantes. Esto es una de las mayores pistas que nosotros encontramos para entender que los nombres de lugar de los barrios eran más viejos que los municipios. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso de Rosario también tenemos un barrio Rosario en Mayagüez. Así que eso quiere decir que esta área geográfica que llamamos como Rosario es más vieja que los deslindes de esos dos poblados. Lo mismo pasa con Sabana Grande y Sabana Grande. En este caso es espectacular. Esto no se da muy a menudo en Puerto Rico, que tú tengas un barrio tan distante de su barrio homónimo al otro lado de la colindancia, como es del deslinde municipal. En el caso de Sabana Grande, abajo, pues presumimos que esto era Sabana Grande arriba. Y persistió el nombre, aun cuando se crean o se determinan diferentes tipos de jurisdicciones que van cortando el tamaño del barrio Sabana Grande, supongo yo, Sabana Grande abajo, y lo van confinando más hacia el oeste, según los barrios de Caín y de Guamá y de Minilla y Retiro ocupan ese espacio que lo hubiera conectado al municipio. Y el otro caso es el barrio Tuna, que vamos a mencionar, que colinda con dos barrios gigantescos que se llaman Llanos Costa y Llanos Tuna de Cabo Rojo, pero que el topónimo de Tuna se repite al otro lado del deslinde municipal. El barrio Tuna es sumamente pequeño, y posiblemente el barrio Tuna y el barrio Llanos Tuna fueron separados de manera artificial por el deslinde entre Cabo Rojo y, y, y San Germán, porque básicamente, como vimos en las listas originales, el barrio Llanos era parte de San Germán. No era Llanos Tuna y Llanos Costa, era Llanos, punto. Así que ahí también tenemos evidencia de que estas jurisdicciones posiblemente antecedieron los deslindes municipales que conocemos hoy en día. Los barrios homónimos colindantes son muy importantes en la investigación de los barrios. Aquí tenemos unas muestras. Aquí están los barrios llanos, por ejemplo, porque son tres, si no me equivoco. A ver, son tres. Eh, es muy importante porque en el caso de Caguas y Sidra, por ejemplo, el barrio Beatriz se manifiesta en tres municipios, el barrio Barinas se manifiesta en tres municipios, etcétera. Y cada vez que tú tienes estos dos colores, lo que significa es que los barrios son colindantes, pero están en diferentes municipios. Y eso fue una pista cuando empezamos a investigar los barrios, de que Centella, estas jurisdicciones son más antiguas que los municipios o los poblados o los deslindes de esos poblados, y por tanto tienen una personalidad propia que antecede y tiene significado histórico para investigar la historia rural antes del establecimiento de los municipios. Yo creo que la más dramática es la colindancia entre Rincón. Hay 44 pares de barrios colindantes del mismo nombre en Puerto Rico, en diferentes municipios, que son dos barrios que tienen el mismo nombre al otro lado, pero la más dramática se da en la colindancia entre Aguada y Rincón,
Esto es Atalaya, esto es, creo que es la Sierra de Urayoán, si no me equivoco. Esto es un área montañosa que divide ambos municipios, pero que fíjense, Río Grande, Cruces, Cruces, Yagüey, Yagüey, Atalaya, Atalaya. O sea, en esta jurisdicción se dan cuatro instancias de barrios homónimos colindantes, lo que es fascinante para el estudio de los barrios, porque lo que sugiere es que la división municipal fue posterior y dividió una comunidad que ya tenía un nombre propio y que era mucho más amplia de lo que es hoy en día. Ok, habiendo dicho todo esto, vamos a hacer un breve recorrido por los barrios de San Germán. Por supuesto, la investigación que yo hago se basa en mis fuentes, que se detallan en mayor especificidad en otros coloqueos y en la tesis. Yo iba a hacer una enumeración de las diferentes fuentes, pero realmente está bien difícil, pero simplemente para que tengan una idea, las actas del Cabildo, según recopiladas por doña Aida Caro Costas, que también es una de las autoras principales de la historia de San Germán, que yo creía que tenía este libro, pero me di cuenta que no lo tengo, así que lo tengo que poner en la lista de Navidad. Eh, Doña Aida hizo una gran aportación con las actas del Cabildo y las actas del Cabildo están digitalizadas ya en el Instituto de Cultura y eso de nuevo va a facilitar que tus historiadores no tengan las ojeras que tiene uno buscando página por página nombres y topónimos de barrio. También está obviamente el libro de Miguel de la Torre, de Pedro Tomás de Córdoba, está las descripciones topográficas que se hacen entre 1845 y 1852. Está el excelente libro de Úbeda y Delgado, que ya es de 1828 y ya tú ves que hay un análisis científico de las jurisdicciones con población y con un montón de datos. Y esos libros te ayudan, aparte de la documentación que es de cada municipio que emerge, a entender cómo fue la evolución de los barrios. Pero veamos, la toponimia de los barrios, aunque hay 902 barrios, hay 508 nombres, ya ustedes saben por qué, porque hay muchos nombres que se repiten y a veces tenemos estos fascinantes mapas antiguos en donde realmente los cartógrafos trataron de ponerle un punto a los barrios que yo creo que es interesantísimo porque los barrios no tienen un punto, porque no tienen poblados necesariamente. Aparte de que, por ejemplo, Rosario, que fue un poblado y una aldea, y de Loíza, que fue un poblado, pero realmente muchos de ellos son aglomeraciones donde tienen un punto central, pero vamos. Pero esto es importantísimo, estos mapas, para reconstruir la historia de los barrios y son una fuente constante de referencia. Este mapa no está colorizado, este es el color original del mapa que está en la Biblioteca del Congreso. El estudio de toponimia de los barrios se fundamenta en la investigación de Marc Bloch, que es un gran historiador francés que murió fusilado en la Segunda Guerra Mundial, y se llama La historia rural francesa, que él reconstruyó la historia medieval de Francia utilizando muchos recursos que no son convencionales y que no son de archivos necesariamente, porque la historia rural no consta necesariamente en los archivos. Es un mito. La mayor parte de la historia que conocemos son la historia de los poblados y de los pueblos predominantes, pero realmente cuando tú sales de los poblados y vas a trabajar los barrios, encuentras muy poca documentación, alguna de la cual ya mencionamos, pero hay otras documentaciones y hay documentos legales, escrituras, etcétera, etcétera. Y lo que decía Mark Blocker es que resultaba muy revelador la persistencia de los nombres, cómo los nombres persisten. Desafortunadamente en el siglo XX eso no es necesariamente el caso, pero antes, cómo pasaban los siglos y pasaban los tiempos y los nombres originales de los lugares persistían y servían para recorrer la línea del tiempo en sentido inverso, que para mí es una cita brutal. Y es utilizando el nombre, vamos a ir en la historia en reversa a localizar estas partes y de entenderlas. Pero él utilizaba otras técnicas que tenían que ver con las configuraciones agrícolas, etcétera. Y lo importante de Mark Bloch es que solamente el cambio es historia. La continuidad de las cosas no necesariamente nos dan datos en la historia rural, pero cuando había un cambio
ahí sabíamos que estaba pasando algo y el cambio usualmente sí estaba documentado y nos servía de punto de partida para brincar de una era, de una década a otra para entender esas jurisdicciones. Hay básicamente muchos topónimos, nosotros los hemos categorizado y lo vamos a ver ya mismo cuando veamos los barrios de San Germán en diferentes tipos. La hidrografía homónima, que es barrios que son iguales a ríos que están en su jurisdicción, es la prevaleciente en los topónimos. A veces es muy importante, por ejemplo, el barrio Cañabón y Cañaboncito de Cagua hace alusión al río Cairabón, que es el río Grande de Loíza, pero el río Grande de Loíza ya no discurre en su perímetro. Así que eso también te habla de cómo los barrios crecieron, se contrayeron, etcétera. Eso mismo de tener Cañabón y Cañaboncito, lo que básicamente te está diciendo es que el hato se dividió en dos por heredad, y eso es bien común. Y había muchos barrios, como Mula y Mulita, todavía quedan, pero muchos más que desaparecieron, que era un barrio con un barrio al lado con el diminutivo, que era el equivalente, pues hoy en día de Caín arriba y Caín abajo, por ejemplo. Pero en ese caso tenía que ver con heredades. La prevaleciente después de eso es la indígena, de ahí sigue la flora, la topografía genérica, que es Cerro, Monte Grande, Farallón, etcétera, que describe lo que las personas vieron en aquella época, mucha de la cual persiste. Los hatos y los cotos y las haciendas, que para mí son bien importantes. Los antropónimos, que vamos a ver solamente uno, si no me equivoco, que son los nombres de personas que prevalecen denominando un área como puede ser Santolaya, como puede ser Luis de Añasco, como puede ser Barrazas, como puede ser Trujillo Alto, Trujillo Bajo, etcétera, que son colonizadores. Ahí eso lo cubrimos en un coloquio que se llama Los rastros de los colonizadores y los descubridores en los nombres de nuestros barrios. Es increíble. Es increíble la cantidad de nombres que persisten de personas que vivieron en Puerto Rico hace mucho, por mucho, mucho tiempo. Y que todavía los nombres del lugar, por ejemplo, Guzmán arriba y Guzmán abajo, a Guzmán lo limpiaron los Caribes en el siglo XVII. Eh, y todavía allí en el área del Yunque hablamos de Guzmán arriba y Guzmán abajo. La topografía homónima, que es el barrio Bartolo, porque tienes un cerro Bartolo, el barrio Caín, porque tienes un cerro Caín, etcétera. La hidrografía genérica, que es la hidrografía que puede ver con lago, laguna, eh, etcétera. La fauna, por ejemplo, hay una combinación, hoyo mula en Carolina, pues es hidrografía genérica, un hoyo es un lago, una laguna, y mula era que ahí van muchas mulas, hoy en día eso es country club, imagínate. Eh, Iban muchas mulas a tomar agua, que me junta con fauna, la famosa playa de Flamenco en Culebra, para que tengan una idea, en la última avistamiento de flamingos en Culebra fue a principios del siglo XX. O sea, imagínense esa playa llena de flamingos, como ahora están recuperándose en el área de Tortugueros y algunas otras localidades de Puerto Rico. Tú vas a la costa de Yucatán y olvídate, es todo flamingo, etcétera. Y los de religioso, que también hay una toponimia que tiene que ver con religioso. También hay otras categorías como son idiomas extranjeros, que vamos a mencionar tal vez algunos. La toponimia indígena es por mucho la toponimia prevaleciente en Puerto Rico. Eso es una cosa que hemos hablado también con Pancho, como es, qué fascinante es que todavía en Puerto Rico nosotros llamamos los sitios con los nombres que nos vienen de las culturas precolombinas, indígenas originales. No podemos aseverar de una manera absoluta que esos nombres son reales, porque los colonizadores eran personas que no eran letradas, eran a menudo analfabetas, y la lengua indígena tiene, ay, ¿cómo se llama esto? Fonemas, fonemas lingüísticos que básicamente no tenemos en el español. Es como cuando tú vas a decir ferrocarril y una persona en Estados Unidos te dice, ¿cómo se dice eso? O como una persona en Estados Unidos te digo, the tree, y tú dices, the, hay que sacar la lengua. Esos son fonemas. Y obviamente los españoles escuchaban los nombres que le daban los indígenas y los transcribían o los denominaban como los entendían. Por eso es que tú tienes Macao, tienes un Macao, tienes diferentes versiones de esos cacicazgos y de esos caciques
porque realmente, y tampoco podemos decir que la ubicación, por ejemplo, de un poblado o de un barrio con un nombre indígena corresponde a un yucayeque particular. Tal vez el único caso que podemos decirlo con certeza es el barrio Don Alonso de Utuado, porque Don Alonso fue uno de los pocos caciques que pactaron con los españoles en el siglo 1511, cuando la rebelión, y obviamente fue bautizado con el nombre de Don Alonso y era un guaitiao, o sea, los indígenas intercambiaban nombres con las personas que eran sus afectos. Así que el nombre posiblemente vino de don Alonso Manso, que fue el primer obispo de América y de Puerto Rico. Así que ese barrio en particular es posiblemente el único que podemos decir, bueno, ahí posiblemente estuvo el cacique de don Alonso de Utuado, pero obviamente el Yucayeque era mucho más extenso. Así que aquí tenemos todas las diferentes categorías, vamos a cubrirlas y vamos a entrar en detalle con los pueblos. Según Vélez de Yardán, se llamó San Germán por instrucciones de Diego Colón, a lo que conocemos hoy como San Germán, el partido de San Germán, en función de la devoción de su padre Cristóbal Colón a dicho santo. Pero también se menciona que la segunda esposa del rey Fernando el Católico, una vez fallece Isabel la Católica, se llamaba Germana de Foix. El barrio Pueblo cuentan con los tres únicos subbarrios de San Germán, según el censo, que no tienen nombres muy pintorescos, sino que pueblo central, pueblo occidental y pueblo oriental. En el caso de Camuy, los subbarrios se llaman cuarteles, para que tengan la visión. En el caso de San Juan, los barrios son las parroquias, los subbarrios, perdón. O sea que hay muchas formas de dividir el área urbana. No mencionamos que el nombre de barrio es la palabra barrio viene del árabe y como tantas cosas importantes en nuestra cultura, y denominaba tanto los sectores dentro de un poblado como el espacio fuera de ese poblado, el espacio descampado, como decían en aquella época. Por tanto, los barrios desde su inicio tienen esa función dual de denominar el interior de una ciudad o un poblado, pero también el área que está rural, que está fuera de ella. Esta imagen a mí me fascinó y la trabajamos en inteligencia artificial y es la plaza, esto de principios de siglo. La comparto con ustedes porque me puse a jugar con ella, las interpretaciones, y me fascina el bullicio. ¡Ah, no, Torres! Me fascina el bullicio de esta área. ¿Qué pasó? La tecno. Esto es la plaza, creo que está en la alcaldía y eso es un domingo. Las plazas no eran lo que conocíamos hoy en día, sino eran áreas de intercambio comercial. Aparte que la plaza de armas era donde el ejército se presentaba y hacía sus ejercicios y todo lo demás. Pero fuera del área de San Juan, las plazas eran, por eso es que se llama Plaza de las Américas, presumo. Esto eran los centros comerciales de intercambio comercial hasta que se crean los mercados, en donde básicamente esa función se mueve a otra área en particular dentro del poblado. Así que esta imagen me fascina muchísimo, me fascina tanto que la voy a poner de nuevo. Y ven todo el bullicio, los caballos, las tiendas, los coches, etcétera. Y todo el bullicio de un domingo a un sábado, no tengo claro, de negocio en San Germán. Ancones. El barrio Ancones es muy importante porque si todo el mundo piensa en el Ancón de Loíza, pero en Puerto Rico estaba lleno de ancones, porque eran básicamente los pasos de los ríos que ya mencionamos, y obviamente cuando había crecida o cuando había que mover carretas de bueyes o había que mover básicamente otras cosas, pues necesitábamos una balsa de madera, maderas unidas en la descripción, como una especie de balsa para servicio de los ríos. Los ancones se movían de muchas maneras, con las puyas, pero también con otras. Vamos a ver varias ejecuciones originales en inteligencia artificial de los ancones. Ahora, los documentos del siglo XIX mencionan tanto el área del Ancón como los anconeros del río Guanajibo, aledaños a ese barrio, o sea que el Ancón tiene que ver con el río, y también en 1770, como parte de la demolición de los hatos, que es un tema totalmente aparte, para crear tierra de la labranza, se menciona que se decide demoler el hato del Ancón de San Germán. Por tanto, también se menciona el hato de Ancones en las ordenanzas de San Germán como uno de los que estaban exentos de pago de contribución de la pesa.
La pesa es una historia larga que mencionamos en el coloquio de los Atos. La pesa es un impuesto de carne que se impone a los ateros para alimentar la tropa, los soldados. En Arroyo hay un barrio en Cones, hay sectores en Lajas y Torrecilla, en Canóvanas, que se llaman así. Veamos, esto es una ejecución de Ple. Ple dibujó los pueblos, no todos, pero también dibujó, le llamó mucho la atención el río Grande de Loíza y su desembocadura, que era mucho más caudalosa, y nos mandó, nos regaló esta imagen, este dibujo, que de nuevo es bien general, que hemos interpretado en inteligencia artificial para poder trabajar su detalle. Así que el Ancón de Loíza, tenemos documentación de 1820 de cómo era. También, no es la única, este es un mapa increíble, de 1840, se me olvidó el autor, que, que en un insert bien pequeñito, tiene esta imagen que hemos trabajado en inteligencia artificial. Yo no estoy satisfecho del todo de ella, pero también te da una idea. Déjame volver para atrás porque el alboroto este es horrible. Te da una idea, esto va muy rápido, de también cómo se trabajaba el Ancón, porque el Ancón, no solamente era para cruzar, pero también para sacar las embarcaciones. O sea, el Río Grande, el río de Bayamón era el Expreso Las Américas del área norte de Puerto Rico, donde bajaban todos los suministros para el viejo San Juan. Por eso es que vamos a hacer la conferencia sobre Palo Seco, porque Palo Seco y el río Bayamón tienen mucho que ver y es una historia no contada. También jugando con diferentes imágenes que tenemos del Ancón, hicimos esta otra, que también nos enseña también los tipos de tecnología que se utilizaban para eso. El uso de las ruedas, pero el uso de las ruedas no solamente para mover de un lado a otro del Ancón, sino para moverlo a lo largo del río. Esto se da mucho en Estados Unidos, por ejemplo en Washington, D.C., donde yo estudié, todavía se preserva el canal, que cruza por debajo de Georgetown y que sale prácticamente a la costa. Y era un canal donde exactamente eso se hacía. Los botes, iban por el canal y eran tirados por bestias, usualmente, que los iban arrastrando hacia, la dirección que correspondiera. Caín alto y Caín bajo. Caín tiene otra historia muy interesante que tiene varias versiones. Tiene que ver con el río Caín, que nace en la sierra, donde básicamente nacían las áreas, los ríos y las quebradas de arenas auríferas. Vamos a hablar de Minilla, que producían el oro en la colonización. O sea, San Germán básicamente era un área de extracción de oro desde el principio de la colonización. Posiblemente, fue uno de los imperativos para su relocalización a las lomas de Santa Marta, porque los ríos que bajaban, de la cordillera traían oro y es tributario del Guanajibo. El nombre, hay dos versiones. Una es que el nombre original era Cahuín Oín, lo que lo haría un topónimo indígena, y se informa en 1685, que eso es bien adelante, que don Ambrosio Jusino tenía sobre 1500 árboles en su finca en el sitio de Caín. Ve que ahí no estamos hablando de barrio, estamos hablando de sitios. Según el Centro Cultural Yayuyano Alberto Suárez, la llamada Ruta de Caín atravesaba el territorio actual del municipio de Jayuya y sus alrededores y fue uno de los primeros caminos utilizados por los españoles para conectar San Juan y San Germán. Hay otra ruta muy conocida, que es el Camino de Cuyón en Cuamo, que era un poquito más, dramático porque, corría y bajaba a Cuamo, que fue el tercer municipio que se estableció en Puerto Rico, y de Cuamo a San Germán. Eh, Ese camino también se conoce como el Camino de Juan González. Todavía la sierra se llama Juan González, el barrio de la Junta se llama Juan González, y Juan González fue el intérprete o el lengua de Sotomayor, que lo mataron en la rebelión de 1511 en Guánica. Y el hombre herido cruza la cordillera, utiliza los caminos indígenas preexistentes y llega a San Juan, a Caparra,
advertirle a Ponce de León que estaban atacando a Sotomayor, que en términos de rango era un hidalgo. O sea, Sotomayor tenía más contacto, vamos a ponerlo así, y más arraigo en la corona que el propio Ponce de León. No es la única instancia que Ponce de León tuvo que bregar, porque también en Humacao, en Santiago, le pasó lo mismo, que eran personas que tenían más pull, como diríamos hoy en día, que vinieron a establecer poblados en Puerto Rico y que básicamente eh, esos poblados estaban en competencia. Ese camino era para el tráfico de personas, mercancías y ganado. El nombre de la ruta, ellos especulan que el nombre de la ruta de Caín parece responder a la dureza agreste y a la soledad del trayecto, que evocaba simbólicamente la errancia del personaje bíblico. Cronistas señalan que quienes los recorrían debían afrontar largas jornadas a pie o a caballo, laderas empinadas, ríos y una vegetación espesa que convertía el viaje en una verdadera prueba de resistencia. Sin embargo, nosotros especulamos que eso es una buena teoría, pero que hay un nombre indígena que lo antecede y esa relevancia indígena se manifiesta en los hallazgos arqueológicos que existen en el área de Caín. Posiblemente son ambas. Es muy importante entender que Miguel de Mueza, el gobernador de Puerto Rico, uno de los gobernadores más importantes del siglo XVIII, trata de cruzar de Calley, por eso es que Calley se llama Calley de Mueza, hacia la cordillera sur, hacia la costa sur, y no puede. O sea, se da por vencido porque no había paso. Y entonces los españoles tuvieron que utilizar, como mejor pudieron, básicamente las rutas indígenas de a pie que conectaban diferentes yucateques para construir sus propios caminos. Y los otros caminos que también, que siempre han sido muy importantes, son los caminos de bestia. Nosotros que somos un poquito viejitos, vimos caminos de bestias que hacían las vacas y los caballos en la finca y que por alguna razón resultaban ser los mejores caminos que había en la finca porque eran los más directos y los que básicamente evitaban. Como ve, Caín arriba, Caín bajo y Caín alto, aunque son laterales, cubren la bajura, el declive de la cordillera hacia el área ya más llana al sur. Así que tenemos Caín arriba, Caín bajo y el río Caín en el medio, que es la fuente de la riqueza aurífera de San Germán, siendo buena o mala, etcétera. Vamos a ver eso de nuevo. Cotuí, tenemos muy poco de Cotuí. Cotuí es un barrio muy pequeño en la parte sur de Puerto Rico. Sabemos que la grafía Cotuí básicamente originalmente tenía Y. Es indígena según Hernández Aquino, pero Hernández Aquino no descifra su significado. Y obviamente como ya está en las lomas, tiene básicamente varios yacimientos arqueológicos. Es importante que en San Germán hay varios barrios que se repiten en la República Dominicana como topónimos. Es un trabajo que yo nunca hice y que siempre quise hacer y era, vamos a buscar los topónimos que se repiten, como decía Benítez Rollo, las islas que se repiten. Y obviamente lo vas a ver, o sea, tú tienes en Cuba Bayamo, y tienes en Puerto Rico Bayamón, tienes en Haití Atibonique, que no es otra cosa que hay bonito. Y obviamente lo vas a ver también en los nombres indígenas. En el caso de Duey, que es parecido, no sabemos tampoco qué significa Duey. Es indígena, eh, está vinculado al río, el río también es afluente, y el nombre original era Duyey o Duyey. Obviamente se translitera con el tiempo para hacerlo más fácil. Nombra una región y un río también en la República Dominicana. Fue un solo barrio hasta bien adelantado del siglo XIX y se divide posiblemente por lo que dijimos, que los alcaldes de barrio no daban abasto, especialmente en áreas montañosas. Y en 1888 se da el que se considera el último intento de secesión en donde los dos barrios Duey y los tres barrios Rosario de San Germán intentaron sin éxito anexarse al municipio de Bayamón. Yo no sé, los historiadores de San Germán me van a tener que aclarar, pero toda esta centrífuga que se dio en San Germán de diferentes poblados separándose
Y yo entiendo los lamentos de varios historiadores en los libros que ya mencionamos de Tío y de Doña Aida, de que le estaban robando a San Germán sus mejores tierras eh, eh, mediante el establecimiento de otros municipios. Guamá, de nuevo, es indígena, es un afluente del río Cupeyes. El barrio denomina o alude tanto a un árbol que se utilizan mucho, se utilizaban mucho. Yo tengo árboles de guamá aquí en la finca para darle sombra al café como un tipo de pez. Yo creo que predomina más el nombre del árbol. Se menciona como un lugar de un antiguo yucayeque indígena y eso se lo tiramos a los historiadores de San Germán para que básicamente lo investiguen. Según Hernández Aquino, el topónimo Guamá significa principal y superior a manera del jefe de una tribu. Hay una grafía también que es Guajajeje, que posiblemente era muy complicada y evolucionó en Guaná. Y el nombre, perdonen, el nombre se repite como un sector de Arecibo, de Atillo, un cerro y una quebrada en San Sebastián, un monte en Orocoble, y es posiblemente vinculable al barrio Guamaní, muy conocido en Guayama, que da origen al nombre de Guayama, en el caso del municipio del sureste de Puerto Rico. Guamá de nuevo, esta es la fruta que es muy rica y que todos conocemos, aparte de la geografía. Oconuco, lo que alude, el río Oconuco nace en el Alto y separa San Germán de Hormiguero, o sea, obviamente esa separación es posterior, es del siglo XIX, y es también afluente del Guanajibo, y los dos barrios Oconuco fueron uno solo hasta el último cuarto del siglo XIX. O sea, bien tarde en el siglo XIX fue que se separan. Como vieron en las crónicas de Pedro Tomás de Córdoba, su grafía original era sin H, porque no es aparentemente la pronunciación ha sido Oconuco, no Joconuco, desde el principio. En 1590, según se asentaba la villa de San Germán en las Lobas de Santa Marta, se menciona el sitio de Conuco como uno que se utilizaba para pastos. Eso básicamente sugiere la existencia o la posibilidad de la existencia de un hato, porque para que tú quieres pasto usualmente es para ganado, y ya si el nombre original de Oconuco es Conuco, Conuco básicamente es una labranza de indios compuesta de maíz, yuca, ajíes, frutales y batatas cerca de sus bohíos. Todavía, esto es un grabado del siglo XVIII de un Conuco, todavía en la República Dominicana se utiliza la palabra Conuco bastante frecuente para denominar una hortaliza, un huerto o un área de sembradío. Maresúa es uno de mis nombres favoritos de todos los 800, de los 900 topónimos de Puerto Rico. Yo creo que es un nombre poético. No, entiendo que se pronuncia Maresúa, no estoy seguro, pero básicamente la quebrada Maresúa, hay una quebrada Maresúa. Las ordenanzas de la Villa de San Germán de 1835 relevan de contribución de la pesa a varios hatos, entre ellos el hato de Maresúa. O sea que Maresúa, que tiene una gran área que es llana, posiblemente fue un hato de ganado. Tengo que hacer la aclaración que originalmente los hatos eran en el llano, pero cuando se inicia en el siglo XIX, el énfasis de la corona española en labranza, en hacienda, en ingenio, en caña, los hatos de reses se van mudando hacia la altura. Supuestamente la idea era que las tierras menos productivas se utilizaran para ganado y las tierras más productivas para labranza. Aunque Hernández Aquino, que es nuestra autoridad prevaleciente de lengua indígena, pero hay nuevas, la Robiú y personas nuevas sacando cosas muy interesantes, lo considerado de origen indígena también pudiera ser portugués, porque hay una palabra portuguesa que se llama maresia, que es el olor que exhala el mar. Pero esto es bien poco probable porque Maresúa no es una costa. Así que, pero hay mucha influencia a través de los canarios del idioma portugués en la toponimia puertorriqueña. Porque muchos de los canarios que vinieron a Puerto Rico tienen una influencia muy subestimada en nuestra historia, en nuestra toponimia, en nuestro desarrollo en general.
eran de origen portugués. Minilla es obviamente un río de San Germán, es un diminutivo de mina, y a diferencia de la concepción general, en Puerto Rico no se extrajo necesariamente oro de minas, sino que las minas eran lugares donde se lavaba el oro. Para finales del siglo XVIII a inicios del siglo XIX, San Germán todavía era un área de extracción de oro. En 1880 y 1888, los vecinos del barrio Minilla de San Germán solicitaron sin éxito anexarse a Sabana Grande. Volvemos con la centrífuga. Todavía existen un barrio en Bayamón que no es muy lejos de aquí, que sea el barrio Minilla, que da la casualidad que es el punto del río Bayamón más llanito, donde se extraía oro. Eh, y todavía hay una parte del río Bayamón que es sumamente llanita por donde está Cosco, por ahí. Es la parte posiblemente menos navegable del río. El río era navegable. Y hay un sector en Santurce que conocemos como el Centro Gubernamental de Vinillas, que por supuesto, donde está la Valdoriotti, era un río que conectaba la laguna del Condado con la laguna San José y las otras lagunas. Y ahí se lavó oro a principios de la colonización. En Puerto Rico se lavó oro, estas fotos del siglo XX, personas lavando oro en los ríos. Y obviamente cuando llegan los estadounidenses tomaron muchas fotos, está como Bad Bunny. Esto, la mayor parte del acervo de fotografía en Puerto Rico histórica viene de la llegada de los estadounidenses porque llegaron con una cámara al hombro. No es que no hubieran fotos anteriores, pero realmente esta inundación de imágenes refleja el interés de los estadounidenses por entender a los puertorriqueños y por documentarle al resto de los Estados Unidos cómo eran sus posesiones, porque era intrigante y sumamente curioso para ellos que había en estas islas, porque muchos de ellos vinieron aquí a hacerse chavos, a invertir, etcétera, etcétera. Retiro hace referencia al Cerro del Retiro y obviamente posiblemente está hablando de un lugar apartado por lo accidentado de la topografía. En 1847 se alude al barrio como barrio Retirotea, que es una referencia directa a los dos cerros dominantes en su topografía. Todavía hoy es un sector del barrio Montoso en Mayagüez, Montoso, un área de monte. No tenemos buenas fotos, pero esta foto a mí me fascina, la coloreamos. Se atribuye esta foto a la carretera de San Germán a Hormiguero. Y es una foto excelente que ha sido trabajada en diferentes colores y todo lo demás, y en inteligencia artificial también, pero no la trabajamos para aquí porque lo que nos salió no nos gustó. Estábamos comentando al principio que yo creo que cada 5 ejecuciones de inteligencia artificial que hacemos, eh, tenemos que prescindir de 3 de ellas porque la inteligencia artificial es muy ingeniosa y se crea las cosas. Vamos al barrio, estamos acabando el barrio Rosario, Rosario Bajo y Rosario Peñón. Tiene que ver con el río Rosario, lo vimos en el mapa, que se convierte en río Estero y que es afluente del Guanajibo. Los 3 barrios Rosario de San Germán fueron originalmente uno solo bajo el nombre de Santuario de Rosario. El barrio nace de una aldea. En el barrio hay una aldea o un poblado de Rosario que durante mucho tiempo se especuló que iba a ser un municipio aparte. El poblado original fue cerca de las cuevas del barrio Rosario de Peñón, que es un lugar hoy en día de mucho interés ecoturístico, y posiblemente de una ermita del mismo nombre que se constituye en parroquia en el siglo XVIII. Solamente 2 de estas parroquias no evolucionaron en municipios en todo Puerto Rico. La mayor parte de los municipios los municipios, no los barrios, tuvieron antecedente parroquial. Y esos son eh, el barrio Rosario, el barrio Esperanza de Arecibo y el barrio Florida de Barceloneta, que eventualmente sí evolucionó en un municipio aparte en 1968. Entre las ermitas que se mencionan a mediados del siglo XVIII, solo Nuestra Señora de Rosario de San Germán y Candelaria en Lajas persistieron como topónimos de barrio. Candelaria fue originalmente parte también de San Germán. Así que esas 2 ermitas son las únicas que no evolucionaron en barrio.
En 1988, como ya mencionamos, tanto el barrio Duey, los dos barrios Duey, como todos los barrios rosarios trataron de anexarse a Mayagüez, que tiene un barrio homónimo colindante, esto tiene un barrio homónimo colindante con San Germán, de nombre Rosario. El Rosario y la Candelaria, ambas son devociones típicas y muy vinculadas a los canarios en Puerto Rico. Y Rosario, obviamente, no solamente denomina el barrio homónimo colindante, sino sectores en Calley, Yauco, parroquias en Arecibo y en Aguada. Estos son los famosos cuatro barrios rosarios que merecen un tratamiento histórico particular porque tienen mucha historia. El centro Rosario Peñón y ya este barrio Rosario está en Mayagüez. Y ahí están las cuevas, y ahí están los petroglifos y muchas otras cositas interesantes. Yo estoy loco por ir a Rosario pronto. Esta imagen a mí me fascina. Es una imagen de 1915, presumiblemente de poblado de Rosario, y me parece que es una procesión. Ustedes deciden. Ups, ¿dónde está? Yo creo que la imagen es espectacular. Obviamente, la inteligencia artificial se inventó esta parte, pero vamos. Antepenúltimo, Sabanenea es básicamente una quebrada, es una hierba vivaz común en las márgenes de los ríos, cañadas, ciénagas y pantanos. En sitios muy húmedos usted está cansado de ver eneas. En Puerto Rico también es un barrio y una quebrada en San Sebastián. Sabana es una palabra indígena también, que básicamente denomina una llanura o una campiña, una llanura o una campiña de bastante extensión cubierta de alguna hierba con poca o ninguna arboleda, y hay 13 barrios en Puerto Rico con topónimos Sabana, pero no todos son Sabana Hoyo, Sabana Grande, Sabana esto, Sabana lo otro. Esta es la Enea, usted tiene que haber Enea en los pantanos, en las lagunas, etcétera, etcétera. Y de eso estamos hablando cuando hablamos de Enea. Sabana Grande abajo, pues ya dijimos que básicamente posiblemente estuvo vinculado al posterior municipio de Sabana Grande, aunque es distante. Según se asentaba la vida de San Germán en las lomas de Santa Marta, se menciona la necesidad de cercar el pasto de Sabana Grande para caballos. Recuerde cuando vimos la topografía que esta es una de las áreas llanas en la que concurren los ríos que vienen de la cordillera, y obviamente es un uso claramente compatible con la de un hato. Se le llamaba Sabana Grande abajo para 1847 y también el Coto. En algunos de los mapas, no sé si todavía, hay un sector, el Coto. El Coto es un hato. Coto es el punto que divide una finca, lo que llamaban en los tiempos de antes los mojones, en el buen sentido de la palabra. Eh, y obviamente un coto usualmente es una finca, es un hato también, es equivalente a un hato. Sabana también es indígena, como dijimos, y su contraparte pudo haber sido el municipio, el barrio que dio origen al actual municipio de Sabana Grande. De nuevo hay 13 barrios. Lo mismo pasó con Trujillo Alto y Trujillo Bajo. O sea, Trujillo Alto se constituyó un municipio, Trujillo Bajo se quedó como barrio de Carolina. Para que tenga una idea que no es tan raro que esto suceda. Pero eso sí son colindantes. Y ahí vemos como Sabana Grande, ahí está la Hacienda Coto, así que vemos el topónimo que persistió. Este mapa no es de mediados del siglo pasado. Ahí vemos también lo de Caín y ahí vemos cómo básicamente es un área que tiene que ser bien fértil porque ahí discurren todos los ríos, todos los afluentes del río Guanajibo, y el río Guanajibo lo cruza, así que tiene que haberse un área de gran fertilidad y de gran actividad agrícola. Y esto más o menos, esto no es Puerto Rico, pero esto es para que tengan una idea de lo que es una sabana. Por último, el barrio Tuna es de origen indígena, no es atún, es tuna. Atún es el pescado. Tuna fish es atún fish. La tuna es otra cosa. Es una planta curativa de la especie del cactus de varias especies, una de las cuales solamente se da en Cabo Rojo. El barrio Llanos Tuna de Cabo Rojo, como dijimos, colinda con el barrio Tuna de San Germán y básicamente colinda con Llanos Costa. O sea que Llanos era un barrio y Tuna, y esta parte se quedó como Llanos Tuna y colinda con Tuna. Ambos barrios fueron uno hasta el principio del siglo XIX. Esto es una tuna. Usted tiene que haber visto estos cactus. Están por todos lados.
Y estos cactus, pues obviamente determinan. De nuevo, puede haber sido la hacienda de la estancia de la tuna, puede haber sido el hato de la tuna, puede haber sido lo que fuera, pero la cuestión es que nos están describiendo la fauna y la flora de Puerto Rico en el siglo XIX, XVIII, XVII, lo que contribuye significativamente a la historia ecológica de Puerto Rico, que ha sido muy poco trabajado en Puerto Rico. Por último, y definitivamente nos pasamos, los nombres de los barrios, como dijimos, sirven para recorrer la línea del tiempo en sentido inverso. Tengo que mandar un mensaje. Eh, Sus topónimos o nombres de lugar son ventanas para ver la flora, la fauna, las topografías y las hidrografías. Aquí llegó mi perro. eh, de la antigüedad, para reconocer los rastros de los viejos hatos, cotos, haciendas e ingenios, para captar los patrones de colonización y de explotación de la tierra, para reafirmar herencias y persistencias indígenas y para exhumar remotos colonizadores que nos van a contar de cómo hablaban. No hablamos del español arcaico que está all over, o sea, en los nombres de los barrios, sus costumbres, sus imperativos y por supuesto sus devociones. Por tanto, los convidamos a redescubrir a los barrios como un cimiento omnipresente de nuestra historia, que ha sido sumamente subestimado, y a revalorarlo como un reflejo de la evolución histórica, social, cultural y rural de Puerto Rico. Y por último, como dijo Hostos también, los habitantes del barrio, como los del hogar, forman una población, pero en vez de llamarse familia, se llaman vecindario. ¿Qué nos dice Hostos? Que los residentes de tu barrio son la familia extendida más allá de la puerta de tu casa. Es importante retomar eso porque en los tiempos de antes eso era bien fuerte. En Puerto Rico, pues obviamente hoy en día no necesariamente en el área urbana lo es, pero en el área rural en muchas instancias todos nos conocemos, todos nos cuidamos, todos parte de una familia extendida que se reúne y que coincide en el barrio en que vivimos. Muchas gracias. No sé, Pablo Rafael, hizo todo lo está bien, posible no, por no, hacerlo. está bien, no, tranquilo, tranquilo. Vamos a acabar a las 8:30 porque quiero aprovechar estos 11 minutos para mencionar varias cositas. Primero, te quiero agradecer, ¿verdad? Me gustó mucho el uso de los mapas. Los mapas sirven para ilustrar y conocer muchas cosas que quizás en la lectura de fuentes no están tan palpables como se pueden presentar en un mapa. El que hayas utilizado los colores también ayudó a resaltar aspectos que uno a simple vista pues puede obviar. Quiero mencionar o quiero indicar, ¿verdad? Mencionaste varias fuentes, entre ellas Hernández Aquino, Luis Hernández Aquino, ¿verdad? Su hijo es parte de la Academia de la Historia de San Germán, Juan Hernández Qué bueno. Cruz. También Sí, mencionaste, sí, también mencionaste a José Vélez de Jardín, que pronunciaba su segundo apellido a mí me dijeron en el centro que era de Jardín. Ok, de Jardín, mejor sí, todavía. es de Jardín. José Vélez de Jardín, miembro fundador, lamentablemente falleció hace 2 años aproximadamente, pero fue miembro fundador de la Academia de la Historia de San Germán. Sí, y ha escribió bastante Yo lo sobre llegué a San Germán. conocer en siglo pasado. Muy Ok, impresionado. ok. Un También no comentario, mencioné al doctor Torres Oliver, que fue un gran amigo, miembro de sí, la Junta del Centro, que escribió muchísimo sobre la historia y yo creo que fue también fundador del Hospital de la Concepción, o sea, miembro de sí, la Junta. correcto. El Hospital de la Concepción se fundó hace mucho antes que él naciera, pero también tuvo que ver con la academia, eh, entre otras personas. Sí, mira, quiero mencionar o leer los comentarios que hizo el doctor Juan González. Escribió conferencia muy interesante y menciona los libros parroquiales son también una fuente de nombres de barrios y sectores. Muy bien. Una de las cosas que no menciona, y perdona Pablo, yo sé que tú quieres cerrar, es que la intención de esta investigación originalmente, y no lo mencioné al principio, no es necesariamente cubrir la historia de los 900 barrios, porque humanamente es imposible, pero como se ha validado,
es resaltar el barrio como sujeto histórico y convidar a las comunidades a que ellos rescaten, y gracias a Dios está pasando. Muy bien, muy bien. Mira, me gustó mucho cuando trajiste lo de Córdoba, en 1834, el listado, la lista que él preparó de los barrios de San Germán, me llamó la atención. Esos cuatro barrios que desaparecieron, yo personalmente, ¿verdad? No conozco de ellos, ¿sabes? ¿Qué otra información hay? Los voy a leer. Atillo, Marucabo, Montero y Jaquita. Aquí ¿Tienes está algún informe? Ajá. Yagüita, posiblemente es Yagüita, que si no me equivoco es un barrio en uno de los municipios que se segregó. Miren, hay una sección completa de la tesis sobre barrios desaparecidos, porque encontramos muchísimo. Aquí hay dos partes sobre esto. Uno es, esos barrios desaparecidos cambiaron de nombre. Y hay instancias donde se ha documentado los cambios de nombre que se llamaba, por ejemplo, el barrio Baramaya se convierte en el barrio portugués, para que tengan un ejemplo en Ponce. Pero también, también se ha criticado, varios historiadores posteriores no han criticado, pero han corregido a Pedro Tomás de Córdoba, porque sea como sea, el trabajo que él hizo en aquella época fue monumental y obviamente se presta a que haya habido errores. Súper, Hay súper. muchos. Podemos hacer un coloqueo de los barrios desaparecidos. Sí, sí, lo vamos a coordinar. No, cuento contigo para eso, porque yo sé que estamos en las mismas. Quiero mencionar a la gente que se reunió en el Museo de Historia de San Germán, que nos están viendo desde allá, al corillo allí. Gracias porque siempre son un apoyo para el programa Coloqueo. En estos días pasados estuvimos allí filmando un programa, no un programa, pero estábamos filmando las premiaciones de la talla de Santos que hubo en el Museo de Historia de San Germán y sobre 1.800 personas lo han visto al momento, que entiendo que es un Bien. buen número. Sí. Acoto esto. Yo no soy virtual también, yo soy presencial, así que cuando quieran los compañeros de San Germán que vaya allá, estuvimos en Isabela hace poco y la Fundación Puertorriqueña de la Humanidad, Humanidades Puerto Rico, auspicia mis conferencias. Yo estoy en el catálogo de humanistas que ellos auspician, así que no tienen que conseguir un auspicio, podemos ponernos de acuerdo, ir allí, porque yo me nutro mucho del insumo de las personas de las localidades que usualmente saben más de estas localidades que lo que yo puedo ver en esos libros y en los archivos. No, y si te invitan y lo coordinamos con tiempo, voy con el equipo, te grabo y luego paso la Bien, para grabación. que vean que yo existo, soy Sí. tridimensional, pero también podemos hacer algo en Laja, yo sé que tú quieres mucho a Laja. Esto, Ah, sí, ¿no? En Laja, sí, en Laja. El otro día estuve en Laja. Mira, el presidente, el doctor Carlos Rivera Vélez, que se acaba de ir, como mencioné, está en Europa, ya son como ya pasó la medianoche. madrugada. Sí, sí, tiene que madrugar. Me escribió de mi parte, gracias a Torres. Excelente la exposición. Gracias por toda la información que nos brindaste. Pues Vamos a ver, tengo aquí más. muchas gracias. Ujú. Dime. Sí, tengo aquí Juan González. Es posible que el barrio Atillo no haya desaparecido. En mis investigaciones encontré referencias a Atillo, lugar a la salida de San Germán por la 347. Eso es exactamente el propósito de esta investigación. Yo simplemente les doy un mapa de ruta y yo siempre digo, no tengo ningún problema que me digan que estoy mal y que Sí. básicamente me rebatan. Yo llegué a decir en el libro que Condado fue por Pablo Barry y después me enteré que fue por el Conde de Cumberland. Pero es crear la curiosidad para que básicamente las personas hagan la investigación y reconstruyan la historia de sus barrios. Y en Caguas hubo una iniciativa con Willy Miranda Padre, que fuimos a todos los barrios y los barrios empezaron a documentar y a escribir sus historias y aprovechar la historia oral de aquellas personas mayores que todavía están. Muy bien, ahora te voy a leer lo que escribió el historiador oficial de Puerto Rico, el doctor Carlos Hernández Hernández,
Saludos. Primero que nada, felicito al doctor e historiador Rafael Torres San Inocencio por esta aportación seria y a la vez cercana. Un trabajo que logra que la toponimia deje de parecer un asunto técnico y vuelva a ser lo que siempre ha sido, memoria viva Muy bien. puesta al alcance de la gente. La conferencia ilustrada y virtual, El origen de los nombres de los barrios de San Germán, se apoya en una metodología cuidadosa, de esas que se notan porque no improvisan. Torrech va cruzando fuentes, mapas, documentos municipales y administrativos, descripciones del territorio, repertorios de nombres para seguirle el rastro a cada, a cada topónimo cuando aparece, cuando se fija, qué variantes adopta y por qué se termina nombrando lo que hoy nombramos. En lo historiográfico, su mirada se siente anclada en la historia regional y la geografía histórica. El territorio se lee como documento y el barrio rural se entiende como una institución que se fue formando con el poblamiento, la economía agraria, los caminos, las fronteras internas y por supuesto la memoria comunitaria. Desde ahí el mensaje llega claro. El mapa no es solo cartografía, es un texto. Y cuando Torres explica los nombres variales, uno entiende que cada palabra trae debajo un sedimento de historia, rutas antiguas, ríos que orientaban, lomas que separaban, labores agrícolas que marcaban el ritmo de vida y también imaginarios que el tiempo no ha borrado del todo. Por eso la conferencia dialoga también con su obra mayor, Orígenes, Configuración y Toponimia de los barrios rurales de Puerto Rico. Lo que parece un nombre se revela como una pista y lo que parece un barrio se muestra como historia en movimiento. Al final queda una idea sencilla pero poderosa. Nombrar es preservar en tiempos en que todo tiende a uniformarse, volver al origen de los nombres de los barrios de San Germán es una manera de defender lo nuestro sin alardes, con evidencia, con memoria y con cariño. Hay nombres que suenan a agua y a monte, otros parecen quedarse pegados a la lengua, como si trajeran polvo de camino viejo. Y cada vez que alguien lo dice, sin pensarlo mucho, vuelve a colocar una estaca invisible en el suelo y a filmar con naturalidad y orgullo aquí. Después te lo paso. Eh, Gracias, me siento muy honrado y con su usual elocuencia te felicito porque te conocí. Muchas gracias, muchas gracias. Y de nuevo, la importancia de todo esto no es que la estaca se quede fija, sino que las comunidades se apropien del barrio como un elemento muy importante de su historia y su identidad. Pues nada, mi gente, gracias a la Academia de la Historia de San Germán por estas coordinaciones de estos eventos de mucha importancia para seguir conociendo y entendiendo nuestra historia. Gracias al doctor Rafael Torres, que también por su tiempo, que siempre me dice que sí para cada programa que pensamos primero y que luego lo ponemos lo realizamos. Gracias al público. De hecho, déjame un minutito a ver cuánta gente se ha conectado. Rápidamente verificamos. Vamos a buscar las estadísticas. Un momentito. Gracias a las 847 personas que se han conectado en vivo de esta noche. Y nada, gracias a todos ustedes que se quedan hasta el final y los que lo van a ver en las próximas 48 horas. Ya mañana, en algún momento del día, debe estar en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y espero también ponerlo en el canal de YouTube de la Academia de la Historia de San Germán. Y Rafael, te voy a enviar el enlace para que también tú lo coloques en tu página.
Sabe que tienes 3 días para bajarlo, aunque yo sé que ya mañana cuando lo tengas lo vas a bajar. Y nos vamos despidiendo. Ya pronto cerramos esta parte de esta temporada. Nos quedan como 4 episodios, pero nada, gracias a todos. Y hasta ahí. Nos veremos. Cuídense. Mañana es otro día. Nos vemos. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Pablo. Gracias a todos.